la primera que hicimos fue hace 10 años. Hicimos aquí una fiesta y empezamos a bailar, tocamos guitarra, cantamos nuestro folclore. Entonces les gustaron y el ayuntamiento nos propuso hacer una asociación y lo hicimos y nos fue muy bien. Pero también a ellos le costaba integrarse porque veían que estábamos un grupo aquí bailando con ropas típicas y estas cosas. Entonces nos dijeron, bueno, a la gente le gusta esto y le costaba integrarse. Entonces nos dijo, bueno, lo que hay que hacer es formar una asociación y hacer en un recinto para que todo el mundo vaya a ver, porque es muy bonito, el traje típico paraguayo es muy bonito, de ñandutí, y luego tocamos la guitarra, arpa paraguaya, entonces es muy bonito. Somos muy unidos, eso sí que es verdad. Somos muy unidos, nos apoyamos mucho y pues nada, y seguir así, como estamos lejos de nuestro país, pues aquí somos un hermano. Siempre tenemos nuestra mente y nuestro corazón en nuestro país. Y bueno, como estamos aquí en Asturias, pues le queremos como si fuera que nacimos también aquí, porque ya nos da trabajo, nos da vida, nos da aire, nos da todo lo que somos, digamos. Entonces, pues eso. Es como si fuera una familia, o sea, estamos totalmente integrados, en ese sentido no hay ningún problema, porque nos ayuda muchísimo el ayuntamiento, entonces en ese sentido no hay ningún problema. Es muy tranquilo Vegadeo, es muy tranquilo y es muy acogedor, digamos, es muy bonito. Es que tenemos que ayudar también aquí, no todo mandar a nuestro país, porque ya somos de aquí, entonces también nuestro objetivo es estar bien con España, digamos, y con Asturias, y apoyar un poco a ellos también en lo que se necesita también aquí. Cuenta la leyenda que en el árbol se encontraban caravanas. Trabajando y ser honesta y honesto se puede conseguir muchas cosas, eso sí, y ser legales. Yo creo que aportan mucho los paraguayos porque somos muy unidos y muy trabajadores, y aparte de eso los paraguayos damos todo de nosotros a la gente. En todo, porque como ya sabemos, como nosotros sabemos cómo trabajamos y todo eso, y entonces la gente nos busca muchísimo por nosotros.